La agenda política en Fórmula. Continuamos, bueno, pues desde esta transmisión especial que estamos generando desde Acapulco, Guerrero, y saludo hasta la Ciudad de México, hasta los estudios de Avenida Universidad 1273, a nuestro estimadísimo Fernando Ávila. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días, igualmente con enorme gusto saludarte desde la Ciudad de México y envidiándote de la buena hasta allá. Muchas gracias, Fer. Pues desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Ya tenemos preparados todos los tamarindos también para el staff, para toda la gente que nos está apoyando allá en la Ciudad de México. Oye, Fer, hay que empezar a hablar y hay que tocar el tema de las encuestas. Esta semana, de hecho, que está concluyendo, o bueno, la semana que estamos iniciando, la semana pasada, vimos encuestas a través del Universal, a través del Financiero, a través ya de distintos medios que comienzan a colocar a los personajes, políticamente puestos en la mente del elector. ¿Qué ves? ¿Es muy pronto? ¿El tiempo pasa volando? ¿Cuál es tu lectura? Mira, sin duda alguna entramos ya a una época en la que las encuestas empiezan a tomar un papel fundamental en esta toma de decisiones, tanto el previo, por supuesto, lo señalas bien, estamos hablando de que para la elección presidencial faltan todavía 2 años, técnicamente hablando, a estas alturas, dentro de 2 años estaremos inmersos propiamente en la campaña electoral para elegir al nuevo presidente de la República. Sin embargo, precisamente quizá por ese espacio que tenemos justamente de los 24 meses que estarían faltando, es tiempo propicio para empezar a medir cómo van los potenciales aspirantes. Recordemos también que a partir de las distintas reformas electorales de los últimos 10 años, inclusive empezó a regularse todo este proceso hasta de precampañas. Luego entonces, lo que anteriormente cualquiera todavía, inclusive lo recordamos muy bien, para la elección, por ejemplo, del 2000, en donde el entonces gobernador Vicente Fox sin ningún problema podía señalar que sí aspiraba a ser presidente de la República, prácticamente comenzó una precampaña en los hechos, aunque formalmente, insisto, esto todavía no estaba regulado, comenzó con esta actividad proselitista al interior de su partido político, pero igualmente a la trascendencia hacia la propia sociedad, bueno, le permitió empezar a posicionarse de una manera significativa. A partir de entonces, es decir, del 2000 a la fecha, ha venido evolucionando todo este proceso, se regulan las precampañas y en consecuencia inclusive también las propias encuestas que se hacen para ir conociendo cómo van estos potenciales aspirantes. Y resulta interesante toda vez que, de acuerdo a lo que está en este momento desarrollándose, lo que podemos observar a partir de estos estudios metodológicos, lo que se nos plantea es, por una parte, la ausencia quizás de figuras, y esto es muy significativo, Jaime, de figuras fuertes dentro de los partidos políticos. Esto es, las figuras más relevantes o quienes están encabezando de alguna manera un poco las preferencias electorales tienen que ver o con candidaturas independientes o con el caso particular, bueno, de Andrés Manuel López Obrador, que lo sabemos lleva ya bastante tiempo dentro de lo que es esta lucha electoral, técnicamente hablando, si se genera realmente esta posibilidad de que él sea el abanderado de su partido, de Morena, estaría ya contendiendo por 4ª ocasión a la presidencia de la República. Y bueno, en ese sentido, el escenario es lógico que sea el más conocido, el que esté mejor posicionado, pero que enfrente aparentemente no tenga todavía una figura significativa que pueda hacerle eco importante a estas aspiraciones. Sin duda alguna, el hecho de que en este momento podamos empezar a entender cómo se van colocando los distintos aspirantes, cómo van estableciendo sus posibilidades, incluso cómo van a empezar a manejar su discurso, toda vez que la ley electoral también es muy rígida en ese sentido. Vemos también cómo precisamente esta semana que concluye, el propio tribunal decidió sacar del aire un spot de Andrés Manuel López Obrador porque se hacía referencia a su potencial aspiración en 2018, y toda esta ley electoral tan rígida, tan poco flexible, e inclusive desde mi óptica que inhibe de alguna suerte la participación real o por lo menos la contienda real de las ideas, el debate auténtico entre los distintos candidatos o aspirantes, bueno, propicia, insisto, de alguna manera que podamos empezar a medio ver por dónde van a manejar sus discursos sin que esto invada de alguna suerte la esfera de lo legal y los pueda hacer incurrir en una circunstancia tanto de que los bajen de los spots, como el caso de Andrés Manuel, o que eventualmente al llegar a ser candidatos a algunos de estos aspirantes pudieran tener algún tipo de sanciones por actos anticipados de campaña. Fernando, ¿cómo debemos ver y leer el tema de Margarita Zavala? Lo acabas de comentar. Andrés Manuel López Obrador sí se coloca como alguien muy conocido y en ese punto de las encuestas pues es una persona, es un personaje de la política mexicana que ha tenido y ha hecho campaña desde hace 16 años, ¿te gusta? 16 ¿Un años, poco más, poco menos? Miguel Ángel Osorio Chong, pues ese es el actual responsable de la política interna del país, es un personaje también de la política que ha hecho y que hoy en día pues lo ves muy seguido en medios de comunicación por declaraciones, por la propia inercia del gobierno federal. Pero bueno,
Margarita Zavala aparece sin tener presencia política constante, sin tener presencia en spots, obviamente no sale ningún spot. ¿Qué lectura le debemos dar a eso y qué lectura debemos dar a este personaje que es Margarita Zavala, que se puede colocar como una candidata seria por el Partido Acción Nacional o por la otra vertiente, que también lo ha tocado, el tema del independiente? Importante e interesante toda vez que, bueno, Margarita Zavala es un personaje muy conocido en el país, no solamente desde luego por esta posición que ocupó durante 6 años como esposa, por supuesto, del presidente de la República, de Felipe Calderón. Margarita Zavala, recordemos también, trae una trayectoria política personal propia, más allá incluso de lo que en su momento fue, evidentemente, la presencia fuerte de estar casada con el presidente de la República. Ella misma, inclusive, su propia carrera política, de alguna suerte hasta despuntó antes que la del propio Felipe Calderón. Ella fue diputada local, recordemos, en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, trae una trayectoria legislativa interesante, muy significativa, y sin duda alguna se le reconoce este talento político nato que le ha permitido irse posicionando, y en ese sentido se vuelve doblemente valioso, toda vez que sin duda alguna, y aquí también valdría la pena tomar este referente, Jaime, amigos del auditorio, recordemos que este año se llevan a cabo las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Si la tendencia igualmente de lo que se está perfilando, percibiendo, sucederá en el vecino país del norte, muy probablemente, bueno, la candidata del Partido Demócrata será Hillary Clinton, y si de acuerdo, insisto, a las propias encuestas y toda vez que el voto se pueda llegar a polarizar, no se permite que llegue finalmente como presidente Donald Trump, tendrá finalmente Estados Unidos una primer mujer presidenta. Y en ese sentido, claro, si bien es cierto que nuestra circunstancia como país es muy diferente a la de Estados Unidos desde el punto de vista de la actividad política democrática que se lleva internamente, no podemos negar la influencia que este hecho podría tener en nuestro propio país. Es decir, esta pregunta que recurrentemente nos hacemos de si México está o no preparado para tener una mujer presidente, me parece que ya queda totalmente descartada. Es decir, ese tendría que ser un elemento totalmente secundario, ni siquiera a considerar, pero sí desde el punto de vista de una influencia política, el hecho de que Estados Unidos pudiera tener en ese momento, en la elección del 2018, ya una mujer presidente potencialmente hablando. Pues Fernando, qué interesante esa reflexión, no me había detenido a pensarla y muy interesante lo que nos estás comentando. Fernando Ávila, desde el puerto de Acapulco te mandamos un fuerte abrazo y al ratito iremos a los lugares que nos acabas de recomendar. Un gusto, Jaime, que estés muy bien, cuídate mucho. Muchas gracias, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Él está en la Ciudad de México, nosotros ya lo vio. Para los amigos de la radio, estamos desde Acapulco, Guerrero. Vamos a una pausa, casi las 8:12. Estamos de vuelta.